La península árabe estaba en crisis y habitada mayormente por nómadas beduinos. Mahoma, profeta fundador del Islam, predicó su doctrina en la Meca y luego se trasladó a Medina en el año 622. Querida. Mahoma formó un estado maometano, con la Meca como centro y protección a judíos y cristianos monoteístas. Tras la muerte de Mahoma en el siglo 632, el Estado Islámico se expandió rápidamente. Durante el primer siglo del Imperio musulmán no hubo desarrollo científico significativo. Hasta la segunda mitad del siglo VIII, Bagdad se convirtió en el centro cultural similar a la antigua Alejandría. Al-Mahmud fundó la Casa de la Sabiduría en Bagdad y promovió la traducción de obras griegas al árabe. Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, matemático y astrónomo, escribió importantes obras sobre astronomía, matemática y álgebra. Al-Khwarizmi presentó una exposición completa del sistema de numeración hindú, que fue erróneamente atribuido como origen árabe, dando lugar al término algoritmo o algoritmo. El nombre de Al-Khwarizmi se ha convertido en un término común en todos los idiomas a través de su obra de aritmética. Su obra más importante, Al-Jawab, dio origen al término álgebra. Al-Khwarizmi presenta una forma elemental y retórica del álgebra, sin compasiones o números negativos, a diferencia de Diofato o Brahma-Gupta. El aljwa o álgebra es más cercano al álgebra elemental moderna, enfocándose en la resolución directa y elemental de ecuaciones, especialmente de segundo grado. A los árabes les gustó mucho seguir una argumentación lógica clara y organización sistemática en matemáticas. Al-Bahar significa restauración o completación, refiriéndose a una transposición de términos en una ecuación. Además, también se refiere a una reducción o compensación de términos iguales en ambos lados de la ecuación. Las influencias de árabes en España se reflejan en el uso de la palabra algebrista en el Quijote para describir a un curandero que restaura las articulaciones óseas desajustadas. La traducción latina del álgebra de Al-Khwarizmi comienza con una introducción sobre la notación posicional de los números. Se presentan 6 tipos de ecuaciones que involucran cuadrados, raíces y números. En estos cubren casos donde se iguala cuadrados con raíces o números. También se centra en la resolución de 3 casos clásicos de ecuaciones cuadráticas completas. Se realizan recetas para poder completar el cuadrado o proporcionar ejemplos concretos en cada caso. Al-Khwarizmi destaca la importancia de que el discriminante de la ecuación sea positivo. Se dan soluciones positivas y en algunos casos se menciona la existencia de raíces negativas. También aborda el caso de el coeficiente de x no es la unidad y se debe reducir la ecuación antes de completar el cuadrado. Se proporciona una explicación detallada del método para completar el cuadrado y se obtiene una sola raíz. En algunos casos es negativa. A Al-Khwarizmi se le atribuye el título de "el padre de la álgebra" debido a su exposición sistemática y exhaustiva de los métodos de resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Su obra, conocida como "El álgebra", fue fundamental en el desarrollo del álgebra. Influencias del álgebra en el árabe, pues ha sido objeto de debate. Se plantean 3 escuelas de pensamientos, de la influencia hindú, la tradición mesopotámica y siro-persa, y la inspiración griega. Es probable que la realidad combine elementos de estas 3 teorías. En el álgebra de Al-Khwarizmi utiliza demostraciones geométricas para respaldar las soluciones algebraicas. Estas demostraciones representan influencias griegas y muestran la conexión entre el álgebra árabe y la geometría griega. Además, tiene influencia babilónica y herónica. Algunos problemas en el álgebra muestran la influencia de las corrientes matemáticas babilónicas y herónicas. Se menciona un problema específico sobre la transcripción de un cuadrado en el triángulo isósceles, que Al-Khwarizmi probablemente tomó de Herón. Al-Khwarizmi utiliza demostraciones geométricas para resolver ecuaciones algebraicas. En el caso de la ecuación 7 más 10x es igual a 39, traza un cuadrado y construye 4 rectángulos A, B, C, D y F, en sus lados cada uno de ancho de 24 unidades. Para completar el cuadrado mayor se incluye en los rectángulos, se agregan 4 cuadrados menores en las esquinas, cada uno de área de 6 1/4 de unidad. Al sumar el área de los cuadrados menores
el área de los rectángulos, se obtiene el cuadrado del área total. 39 más 25 es igual a 64 unidades, que es el resultado de la ecuación. La longitud del lado del cuadrado mayor es igual a 8 unidades. Al restar 2 veces 2 1 medio unidad del lado del cuadrado mayor, se obtiene como resultado x igual a 3. Como solución, confirmando la solución aritmética. En las siguientes demostraciones, Al-Khawarizmi emplea figuras más complejas. Para la ecuación x cuadrada más 21 es igual a 10x, dibuja un cuadrado que representa x cuadrada y un rectángulo que representa 21 unidades. Al trazar diagonales y completar cuadrados a diagonales, llega a la conclusión de que x es igual a 3 y demuestra que la solución aritmética es correcta. También se menciona una figura modificada para justificar la solución de x igual a 7. El problema de Herón, abordado por Al-Khawarizmi, consiste en inscribir el cuadro del triángulo isósceles en una base de 12 unidades y lados iguales de 10 unidades. Al-Khawarizmi utiliza el teorema de Pitágoras para calcular la altura del triángulo, que da resultado de 8 unidades, lo que implica que el área total de 48 unidades, llamando el lado del cuadrado la cosa. Al-Khawarizmi muestra que el área del cuadrado se obtiene restando los 3 triángulos pequeños del área total del triángulo grande. La suma de las áreas de los dos triángulos inferiores se expresa como el producto de la cosa, por 6 menos la mitad de la cosa. Y el área del triángulo superior se expresa como el producto de 8 menos la cosa, por la mitad de la cosa. A partir de estas consideraciones, se concluye que el lado del cuadrado es de 45 unidades. Se plantea la existencia de un libro escrito por Bad Hamid Ibn Tuk, titulado Sobre las necesidades lógicas de las ecuaciones mixtas, que parece ser similar al álgebra de Al-Khawarizmi, y posiblemente fue publicado antes o al mismo tiempo. También ofrece una exposición más completa que Al-Khawarizmi, al demostrar con figuras geométricas que una ecuación cuadrática no tiene solución cuando su discriminante es negativo. Se menciona que los sucesores de Al-Khawarizmi solían decir, opérese según ahora las reglas del álgebra y de la Akulumbala, una vez que habían reducido un problema a la forma de una ecuación, lo que indicaba la existencia del álgebra árabe convencional y bien establecido en ese tiempo. Sin embargo, se reconoce que el álgebra de Al-Khawarizmi tenía un defecto importante. Estaba escrito en forma retórica y carecía de una notación simbólica. Esto debía ser superado para que el álgebra pudiera ser efectivo en el mundo moderno. Tabin Kerra, un matemático árabe del siglo IX, fue comparado con Pappus en términos de ser comentarista de matemática avanzada y fundando una escuela de traductores. Además, se le atribuye la monumental tarea de traducir el árabe a otra matemática griega de Euclides, Arquímedes, Apolonio, Ptolomeo y Eutosemio, lo que contribuyó a perseverar y transmitir ese conocimiento. También introdujo una fórmula notable para los números amigos, utilizando números primos específicos, sobresaliendo una generalización del teorema de Pitágoras aplicable a todos los tipos de triángulos. Además de que sus contribuciones a la geometría, David también realizó demostraciones alternativas del teorema de Pitágoras, estudios de segmentos de parábolas, paraboides, analizó cuadros mágicos, trinsectos de ángulos y opinó de teorías astronómicas innovadoras. Los árabes asimilaron rápidamente la cultura de los pueblos conquistados y vivían en un imperio con una gran diversidad étnica y religiosa. A pesar de la diversidad, el árabe era el lenguaje común utilizado, aunque también se empleaba el griego y el hebreo. Existían diferentes culturas y divisiones dentro del mundo de árabe, lo cual se reflejaba en la matemática árabe. En los siglos X y XI, algunos matemáticos árabes utilizaron los números hindúes y en otras ocasiones adoptaron el sistema de numeración griego alfabético. Finalmente, los números hindúes prevalecieron, incluso dentro del uso de los números de la India. Se observaron diferentes significativas en la forma de los numerales. También se plantean teorías sobre el origen de estas variantes, surgiendo influencias directas de la India en este mundo árabe y de formas griegas o romanas más antiguas del oeste. Sin embargo, es probable que las variantes sean resultado de un cambio gradual del espacio y tiempo. Sería más preciso denominar el sistema de numeración como hindú o hindú-árabe. Triunfo de la trigonometría basada en el seno y su transmisión a Europa a través de los árabes. At-Batini y Tabit ibn Kerra
como figuras destacadas en la transmisión de la trigonometría árabe. El uso de fórmulas trigonométricas en libros como Sobre el movimiento de las estrellas, de Al-Batini. La función tangente se vuelve conocida y se emplea en expresiones trigonométricas junto con el seno, además de la influencia del Almagesto de Ptolomeo en la ordenancia lógica de los resultados trigonométricos. Abul Wefa se dedicó tanto a la trigonometría como al álgebra. Escribió un comentario sobre el álgebra de Al-Khwarizmi y tradujo la aritmética de Diosfato el griego del árabe. Al-Khawarizmi, su sucesor, probablemente sacó esta traducción para convertirse en un discípulo árabe de Diosfato, centrándose en el álgebra en lugar de analizar dinosfaco hindú. Al-Khawarizmi mostró interés en el álgebra similar a la de Al-Khwarizmi y no se limitó a las ecuaciones cuadráticas, a pesar de que seguía la tradición árabe de proporcionar demostraciones geométricas para resolver ecuaciones cuadráticas. Se le atribuye a Al-Khawarizmi la primera resolución numérica de ecuaciones de la forma ax elevado a la r más bx elevado a la s es igual a c, donde se abandonó la restricción de números racionales. Al-Biruni, contemporáneo de Albicea, contribuyó a familiarizar a los árabes con la matemática y cultura hindú a través de su famoso libro La India. En esta obra describe detalladamente los sinatas y el sistema de numeración posicional hindú. Al-Biruni discute la fórmula de Herón y fórmula de Bragdua para cuadriláteros y destaca que esta última solo se aplica para cuadriláticos cíclicos. También resuelve el problema de inscribir un polígono regular de 9 lados en una circunferencia usando la fórmula trigonométrica para cos 30. Al-Biruni aborda el cálculo de sombras utilizando el método hindú y plantea la cuestión si la Tierra gira o no alrededor de un eje, sin ofrecer una respuesta concreta. Almacén, contemporáneo de Al-Biruni, superó a ambos como físico y matemático. El tratado más importante escrito por Alcén fue El tesoro de la óptica, que se basó en la obra de Ptolomeo sobre la reflexión y reacción, estudio de la estructura del ojo y el aparente tamaño de la luna y estimó la altura de la atmósfera. Omar Khayyam. La matemática árabe se clasifica en 4 tipos: aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. El álgebra árabe tiene influencias de Grecia, pero adopta la forma hindú y amplía las funciones y relaciones. Omar Khayyam, famoso poeta persa, pérfulo de la álgebra clásica y de Al-Khwarizmi, y completó las ecuaciones cúbicas en su obra Álgebra. Omar ofreció soluciones aritméticas y geométricas para ecuaciones cuadráticas y solo soluciones geométricas para ecuaciones cúbicas. Utilizó la intersección de las cónicas para resolver ecuaciones cúbicas, generalizando el método para cubrir todas las ecuaciones con raíces positivas. Omar se acercó a la definición de números irracionales y trabajó con el concepto de números reales. Omar Khayyam mencionó en su obra Álgebra que había descubierto una regla para encontrar las potencias de grado superior de un binomio, pero ese trabajo se ha perdido. Se cree que Khayyam se refería al triángulo de Pascal, que apareció en China alrededor de la misma época. Esto sugiere la posibilidad de un descubrimiento independiente, aunque las comunicaciones entre China y Arabia no fueran muy intensas. Los árabes mostraron mayor interés en el álgebra y la trigonometría que a la geometría pura, pero se fascinaron con el intento de demostrar el quinto postulado de Euclides. Varias figuras geométricas como el cuadrilátero trirrectángulo o cuadrilátero de Lambert y el cuadrilátero de Schachers fueron utilizados en el intento de demostrar el quinto postulado. La ciencia árabe experimentó un periodo de decadencia después de la muerte de Omar Khayyam en 1123, debido a la división política y religiosa, así como sectas fanáticas como los Hasidún. A pesar de la decadencia, las contribuciones científicas de los matomatos continuaron en los siglos XIII y XV, con destacados matemáticos. Su demostración se basa en la hipótesis equivalente del axioma de Euclides y fue traducida y publicada por Wallis en el siglo XVII. Nasir ed-Din también contribuyó en la trigonometría y astronomía, escribiendo el primer tratado sistemático de la trigonometría plana y esférica, estableciéndola como una materia independiente. Su obra tuvo una influencia limitada en Europa debido a la escasa difusión. En astronomía, Nasir demostró que en la combinación de dos movimientos circulares uniformes puede dar lugar a un movimiento rectilíneo alternativo, lo cual puede ser llamado la tensión de Copérnico. Este concepto, conocido como el teorema de Nasir ed-Din, fue descubierto posteriormente por Copérnico y Cardano en el siglo XVII.
Al-Qassim 1436 fue un matemático árabe protegido por el príncipe Ulugh Beg de Samarcanda. Es conocido por su exactitud en cálculos matemáticos y por su uso del método de Euler para resolver ecuaciones algebraicas. Contribuyó en la difusión de las fracciones decimales y se pensó a sí mismo como el inventor de las mismas. Utilizó tanto fracciones sexagesimales como decimales en sus cálculos, mostrando su versatilidad en la resolución de problemas. Realizó cálculos complejos como la aproximación de la raíz sexta de un número sexagesimal, utilizando un esquema similar a las divisiones modernas. Al-Qassim formó una aproximación más precisa de pi que sus predecesores, y el valor fue mejorado solo en el siglo XVI. Introdujo el teorema binomial y triángulo de Pascal en su obra antes de que se publicara en Europa. El término álgebra retórica no se utiliza comúnmente en matemáticas y no tiene un significado específico dentro del contenido matemático estándar. Sin embargo, podría interpretarse como la forma de expresar y resolver problemas matemáticos utilizando lenguaje y palabras en lugar de notación algebraica simbólica. La álgebra sincopada es un enfoque abreviado o simplificado de la notación algebraica que omite ciertos símbolos o pasos intermedios. La idea es reducir la cantidad de escrita necesaria para expresar una operación algebraica y hacerla más concisa. Por ejemplo, en lugar de escribir A más B, podría escribirse AB en álgebra sincopada. El término álgebra simbólica se refiere al estudio de las estructuras algebraicas utilizando símbolos y letras para representar cantidades y operaciones generales. En la álgebra simbólica se trabaja con expresiones algebraicas que no pueden contener variables y se aplican reglas y propiedades algebraicas para manipular y resolver estas expresiones. En un enfoque más formal y riguroso de la matemática algebraica, donde se utilizan símbolos y reglas definidas para representar y manipular relaciones matemáticas.